Suscrito Roger Alfonso Sánchez Soto, estudiante a la exposición de modo individual. En cuanto a lo inicial, es hacer la diferencia entre el concepto de criminología y criminalística, que no se deben de confundir, puesto que si bien tienen intereses afines, no son necesariamente lo mismo. Acá, con respecto a la criminología, adjunto una imagen que permite ver un grupo de personas, haciendo referencia a que esto es de hecho una ciencia social, mientras que la criminalística pertenece más a una técnica o afín a las ciencias exactas, si se quiere, o biológicas, un tema más técnico que un tema de ciencia social como si es la criminología. Allí en el libro de quien es actualmente el director del OIJ, de Randall Zúñiga, se comparte ese concepto que está allí, no lo voy a leer para ustedes, pero hace referencia de igual forma a la criminología como la disciplina científica que usa el método científico para estudiar la naturaleza, el alcance, las causas y el control del fenómeno criminal o el comportamiento criminal. Eso hace parte del conocimiento de las ciencias sociales, mientras de que la criminalística, y este concepto sí lo voy a leer, es la ciencia auxiliar del penalista interesado en la investigación de los delitos, aplicando las técnicas en análisis del material sensible a los indicios para a su vez proporcionar elementos suficientes al juzgador a fin de esclarecer el ilícito de que se trata y determinar la responsabilidad del inculpado. Como pueden apreciar, la ciencia criminalística está muy apegada a el tema penal. De hecho, es vista como una ciencia auxiliar del derecho penal. Em, y allí las imágenes lo permiten de cierta forma ilustrar. Por ejemplo, en la imagen izquierda, donde hay una persona casi en cuclillas, lo que está haciendo es revisando un arma, pero no se pregunta necesariamente cuál es la dinámica psicosocial en torno a la cual ese sujeto pudo haber utilizado su arma o su devenir psicológico ni por el estilo. No va a usar teorías criminológicas para analizar, sino que va a presentarse al sitio para recolectar los indicios que posteriormente podrían derivar en prueba y ser de utilidad para el juez en tanto ciencia penal para emitir una especie de resolución respecto de un caso. Es por ello que no son necesariamente lo mismo, aunque puedan tener afinidad, por ejemplo, con hechos violentos como es una agresión con arma. Ahora bien, con respecto al siguiente tema, que es precisamente la diferenciación o relación que hay entre indicio, evidencia y prueba, quisiera decir de entrada que uno viene seguido del otro y sin que esté, por ejemplo, el indicio, que sería lo primero, como tal, no podría haber evidencia, y si no se consolida una evidencia, tampoco podría haber prueba, porque van en secuencia uno detrás del otro. El indicio siempre relaciónenlo con, digamos, objetos, rastros, eventualmente vestigios o concretamente algo material, si gustan, y que suele ser ubicado por excelencia en el sitio del hecho. Los indicios se recolectan y ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, el indicio es ese asunto, esa cuestión material que es recolectada. Posteriormente, la evidencia empieza ya a relacionarse más con el método científico, porque es la aplicación del conocimiento científico sobre el objeto recolectado, sobre el material que se colectó como indicio y que lo hacen las ciencias forenses, los científicos cuyo conocimiento está al servicio de lo forense. Y básicamente lo que se hace es periciar al indicio, el cual, una vez periciado, y así procesado con un método científico por medio de algún científico forense en su ámbito de trabajo y conocimiento, emitirá luego de la pericia un dictamen. Ese dictamen le da ya la condición de evidencia como tal y es aportado a las partes del contradictorio o del juicio
que es donde va a ser finalmente aportado, y si es admitido como tal, configuraría prueba. Si no es admitido, como les decía previamente, no podría llegar a ser prueba. Veámoslo en un ejemplo. En un ejemplo de genética forense, en el caso de un homicidio, un indicio podría ser un cabello, un elemento piloso que se ubica en el sitio del hecho o en la escena del crimen y constituye evidencia cuando se analiza su ADN y eventualmente coincide con el perfil genético del sospechoso. Posterior a ello, ya procesado por ciencias forenses y aportado al juicio, si es bien recibido, eso se convertirá en prueba. Pero no es que se lleva el pelo necesariamente al juicio, sino que el peritaje de ciencias forenses le da la condición de prueba a aquello y es eventualmente admitido en juicio. Entonces, como ven, del sitio al juicio pasa por indicio, evidencia en los laboratorios y prueba en los estrados judiciales. Con respecto a este apartado sobre el método científico y las ciencias forenses, rápidamente valga decir que el método científico es una forma de conocimiento, no es la única, existen otras. Y en el caso de este tipo de conocimiento es uno que tiene origen en la filosofía griega, que posteriormente se desarrolla durante los siglos XVI y XVII, pero que es principalmente, digamos, consolidado en el siglo XX con todo el desarrollo de la epistemología o filosofía del conocimiento de la mano de Hans Kuhn, Karl Popper, entre otros. Y bueno, el proceso básicamente ha sido resumido a un proceso en el que se observa, se hipotetiza, se experimenta y se hace análisis. Ese espíritu es llevado después a las diversas ciencias que ahorita vamos a ver dentro de la forense y se aplica de modo similar, la misma lógica de fondo. La pretensión del conocimiento científico es generar conocimiento, conocimiento que sea verificable y replicable. Y del lado de las ciencias forenses es el método científico aplicado a una ciencia cuyo propósito es servir a la justicia, por eso es forense. Entonces, las ciencias forenses pueden ser cualquier ciencia natural o físicas, como la biología, pero no únicamente. También podrían haber otras ciencias como las ciencias sociales, en el caso de la psicología, o la psicología forense. Entonces, todas estas son disciplinas científicas o ciencias que pues toman el método, la lógica del método científico y lo aplican a un área del saber. Y en el caso de lo forense, es aplicado al esclarecimiento de los delitos con el propósito de aportar pruebas a el ámbito judicial. En resumen, o de modo concreto, ¿por qué, por qué es importante el tema del método científico aplicado a las ciencias forenses? Porque genera fiabilidad en los resultados. En definitiva, cuando es conocimiento científico hay un mayor grado de confianza. Entonces, cuando se dice que el perfil genético de una persona es el que se dice que es porque se ubicó en un elemento piloso y se compararon los perfiles, genera gran confianza en los resultados. También porque minimiza la posibilidad de errores precisamente por el estrecho margen de precisión que hay a la hora de emitir un dictamen. De modo correlacionado, evita las interpretaciones subjetivas, que se pueda decir algo porque yo así lo creo y no porque en efecto así es. Y por lo mismo que venía diciendo, el resultado, el peritaje tiene validez científica, lo cual da un sello de calidad, digámoslo de cierta forma. Y cuando se aplica a lo judicial, esa ciencia, ese método científico en una ciencia forense, es el ejemplo similar que mencionaba los elementos pilosos. Apliquémoslo igual. Se hace la observación en sitio del elemento piloso en la escena del crimen. Posteriormente se hipotetizan o se formulan hipótesis con relación a lo que pudo haber ocurrido y quiénes estuvieron en tiempo-espacio participando de esos hechos y que va a haber una transferencia de lo uno con lo otro a raíz de esa presencialidad tiempo-espacio.
se recolectan los indicios, todo el tema criminalístico que se explicó previamente, y, y después esos indicios pasan a ser análisis. Los análisis, como ya se explicó, los hacen los laboratorios forenses que van a periciar mediante técnica científica, hacen la amplificación del ADN y lo comparan con los perfiles y emiten el dictamen. Ahí ya estaría haciendo prueba con base en lo que acabamos de ver. Perdón, sería evidencia con base en lo que acabamos de ver. Y posteriormente, ya el aporte del método aplicado a la ciencia forense sería que pues, se aporte como prueba al juicio para convertirse eh, como se aporte como evidencia para convertirse en prueba. La presentación, ese último punto, no está bien. La idea es que se aporta como evidencia para convertirse en prueba. Y de esa forma se aplicaría el método científico a las ciencias forenses, particularmente este caso aplicado al caso de genética forense, pero igual sería para cualquier otro. Para ir cerrando esta breve presentación, a continuación se comparte los, las secciones que integran el Departamento de Ciencias Forenses, el DCF, del OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, que es en Costa Rica la Policía Judicial. Acá en nuestro país se cuenta con 8 secciones, de las cuales elegí para ilustrar, como han venido viendo, la genética forense, que es una muy interesante. Y allí básicamente lo que se hace, entre otras cosas, es la obtención de un perfil genético para identificar o individualizar a una persona. Eso se hace mediante la determinación de los marcadores genéticos que se visualizarán en cadenas y una vez con el ADN allí podrían compararse los perfiles como también se indicó en las filminas previas. Ellos hacen otros trabajos también, como ciertos servicios al Departamento de Medicina Legal, pero grosso modo esta es la idea fundamental, la obtención de perfiles genéticos para ser comparados. ¿Cómo o cuáles son los indicios con los que se trabajan, que eventualmente se perician y se convierten en evidencias y que posteriormente pasan a ser pruebas? Los indicios de tipo biológico, como por ejemplo la sangre, por supuesto, y el semen, incluido el ADN traza o ADN contacto, que podría ser, por ejemplo, tejido epitelial en tamaño microscópico que puede quedar en una gorra, por ejemplo, que pasa rozando la frente y quedar allí por medio de ADN traza o ADN contacto. También pueden ser indicios de naturaleza, pelos o elementos pilosos, que es el nombre correcto, y por supuesto la materia ósea o huesos, si se quiere. Allí trabajan funcionarios profesionales en diversas ramas, principalmente de microbiología, química clínica y biotecnología, y a su vez, pues contienen en esa sección profesionales especializados en ciencias como la biología molecular y celular y la inmunohematología. Todo ello es conocimiento científico que, como se explicó previamente, es puesto al servicio de la justicia y por tanto se desempeñan como ciencias forenses en lo colectivo. De este modo se hizo un repaso por los conceptos básicos para diferenciar la criminología como ciencia social de la criminalística como herramienta técnica y servicio auxiliar al derecho penal, la diferenciación y proceso de indicio a evidencia y posteriormente prueba. Y finalmente se revisó también la relación entre método científico y ciencias forenses y hemos expuesto al final el caso del Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica con la sección de genética forense, que es uno de los 8 que integran el complejo forense del organismo de investigación judicial, la Policía Judicial de Costa Rica.